Yo lo quiero también. Buenos días a todos desde Bogotá. Hoy vamos a tener un conversatorio desde múltiples lugares que ya vamos a conocer. Yo estoy aquí solo para darle la bienvenida al Grupo Océano, a esta sección del programa Colombia lee a las empresas del sector editorial. Con esta apuesta hemos querido conocer a las personas que hay detrás de las empresas en el sector en Colombia. Queremos conocer sus apuestas por autores, por sellos, por colecciones, cuáles son esos retos y esos desafíos que han enfrentado, como en este caso como distribuidora y como empresa en Colombia. Y bueno, que todos los que se conecten tengan esa oportunidad de conocer de primera voz las apuestas que tiene el grupo para lo que empieza de este semestre. Así que es un gusto para mí recibir a Jorge Navarro, que es el gerente general. Jorge, buenos días. Te dejo aquí ya al frente de esto. Que disfruten esta conversación como lo estaban haciendo aquí tras bambalinas. Así que un gusto conocerlos a todos y que estén muy bien. Aquí los dejo. Muchas gracias, Sandra. Quiero, pues obviamente, un agradecimiento muy especial para ti. Pues como aparte de ser la directora de ferias de la Cámara del Libro, también tienes otra serie de iniciativas en tus manos y todas las estás llevando con un gran acierto, un agradecimiento muy especial para ti. También un agradecimiento a la Cámara Colombiana del Libro y a Enrique González, su presidente ejecutivo, por abrir las puertas y por todo el apoyo que le da a la industria editorial. Voy a compartirles nuestra agenda. Permítanme un momento, por favor. Ok. Creo que están viendo ya nuestra pantalla, Océano Grupo Editorial. La agenda que desarrollaremos el día de hoy en estos siguientes 45 minutos, que van a ser muy poco tiempo, y voy a tratar de resumir muy bien lo que somos como grupo. Está orientada a mostrarles qué es Océano como grupo editorial, quiénes somos, cuál es nuestro negocio, cuáles son nuestras líneas de producto, y posteriormente le daré paso a Pablo Martínez Lozada, quien nos hablará de qué hace un editor en el caso de Océano. Pablo es mexicano, nació en 1975, estudió lengua y literatura hispánica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el año 99 se ha desempeñado como editor de libros y revistas en diferentes sectores, público y privado. Como mencionaba, actualmente Pablo se desempeña como editor jefe de Océano de México. Pablo le dará paso posteriormente a Andrés Sierra, quien nos hablará sobre cómo se desarrolla un libro para niños, en el caso de Océano Travesía. Andrés también es mexicano, nació en el 1988, trabaja en Editorial Océano desde el 2017. Su interés en la edición está muy enfocado en la divulgación científica y social para niños y jóvenes. Andrés se desempeña actualmente como editor junior de Océano Travesía, que es nuestro fondo infantil. Para finalizar, y no menos importante, daremos la mano y el paso a Fernanda Ares. Queremos presentarle uno de nuestros más importantes sellos editoriales en distribución, que es Coan Libros, quienes nos traen sabiduría para una buena vida. Este fondo llega en un importantísimo momento para lo que estamos viviendo hoy en día los seres humanos, y la importancia del autoconocimiento para crecer, adaptarse y para mejorar la calidad de vida. Fernanda, quien ahora está al frente de su propio proyecto editorial, que es Coan Libros, ha desarrollado toda su experiencia en el mercado latinoamericano, trabajando durante varios años para prestigiosas editoriales tanto en Argentina como en España. Su perfil se ajusta al área comercial y de comunicación, sumado a la promoción de lectura. Un agradecimiento muy especial a Fernanda y a Coan Libros por haber aceptado esta invitación. Voy a contarles un poco sobre qué somos como grupo. Océano
El Grupo Océano somos un grupo editorial español dedicado a la edición y distribución de contenidos en diferentes formatos y a través de diferentes medios. Aparte de nuestra presencia en España, contamos con una muy amplia cobertura en toda América, en los diferentes países de habla hispana, y sumamos Brasil y Estados Unidos, editando y distribuyendo nuestros propios contenidos, así como contenidos de otras casas editoriales españolas, americanas y colombianas. Nos establecimos como Ediciones Océano en Colombia desde el 1 de febrero del año 91. Ya casi estamos listos para cumplir nuestros primeros 30 años en el país. Pero veamos un poco sobre cuál es la historia del Grupo Océano y quiénes somos. Los orígenes del grupo inician en la creación de la editorial Gayag, que fue fundada en Barcelona en 1899. En 1924 cambió su nombre por Instituto Gayag de Librerías y Ediciones. En 1959, con la fundación de Editorial Danae, José Luis Monreal pone la primera piedra del gran edificio editorial que hoy constituye el Grupo Océano. Danae consiguió un éxito sin precedentes, pues miles de hogares de habla hispana de ambos lados del Atlántico se enriquecieron con todas estas magníficas propuestas editoriales. Todos estos logros obtenidos estimularon la expansión del proyecto original. Con la creación de Océano, el objetivo se amplió para conseguir el acceso a un amplio público que tenía variadas preferencias y necesidades de contenidos. Hacia finales de la década de los 70, el grupo incorpora la editorial Éxito y es el momento donde incluye al Instituto Gayag de Librerías, lo que trajo una importante renovación y ampliación con su gran fondo y obras, dando entrada a nuevas temáticas y disciplinas, siempre con el mismo espíritu de altísima calidad en las ediciones, y se crea Océano Grupo Editorial, y ahí se aglutina a todos los sellos de la compañía bajo la misma marca. El Grupo Océano trabaja en una constante por la mejora y enriquecimiento de los contenidos, la incorporación de las innovaciones tecnológicas para mantener nuestra presencia en todos los soportes editoriales y en todos los canales de difusión. Desde el nacimiento de los formatos digitales, también hemos añadido a nuestra oferta toda clase de contenidos interactivos, aprovechando las enormes ventajas didácticas de almacenamiento, búsqueda y consulta que permiten todos estos soportes. Y actualmente la revolución de las TIC y los cambios originados por esta pandemia, pues están imponiendo nuevas costumbres y cambios importantes que están transformando nuestra sociedad y nuestra cultura. El Grupo Océano hemos sido pioneros en la integración de los más sofisticados recursos al servicio de la divulgación del conocimiento. Todo esto para garantizar la mejor atención a las necesidades de nuestros clientes. Hemos creado y a través de portales online especializados ofrecemos contenidos interactivos y audiovisuales. A través de nuestros productos de e-learning llevamos conocimiento a cualquier lugar. También desarrollamos aplicaciones y herramientas de apoyo al aprendizaje, servicios de soporte y tutoría escolar, campus virtuales, comunidades online, plataformas de gestión empresarial, etcétera, y todo tipo de tecnologías orientadas al correcto consumo de contenidos educativos. ¿Nuestro negocio qué es? Nuestro negocio es crear experiencias fantásticas para nuestros lectores y clientes y lograr con nuestros productos y servicios transformar vidas y transformar personas, que les permitan obtener y utilizar conocimiento para su desarrollo, así como realizar viajes y travesías extraordinarias a través de los contenidos y los libros. Veamos cuáles son nuestras líneas de productos. Principalmente formación online, muy apropiada para los momentos que estamos viviendo, no solo por la pandemia o el tráfico en las grandes ciudades, muy apropiado ya que nos permite llevar conocimiento a cualquier parte de una forma rápida y actualizable en cualquier momento. Para esto hemos creado una serie de entornos de formación continuada online para las personas de diferentes áreas del conocimiento. Entre ellas tenemos la formación en medicina, enfermería, psicología, odontología, personal asistencial en general, reuniendo para ello importantes asociaciones médicas y científicas, tanto colombianas como mundiales, de diferentes sellos y autores de divulgación científica de gran prestigio nacional e internacional. En la parte de formación profesional, orientados a la formación de empresas con contenidos en formación en áreas
como por ejemplo la hotelería, el mercadeo, deportes, informática, etcétera. Idiomas y herramientas para el aprendizaje de idiomas desde cualquier lugar y en cualquier medio y dispositivo. También contamos con una plataforma para la formación docente, que también es muy importante en estos momentos de pandemia, donde todos los modelos educativos están cambiando. Con el apoyo de universidades y escuelas de formación de gran prestigio nacional e internacional, hemos creado cursos interactivos para ellos y métodos formativos que permiten la especialización en diferentes áreas de la docencia. Todos los anteriores pues aprovechan las tecnologías para presentar los contenidos y evaluar el aprendizaje en cualquier lugar y en cualquier tipo de dispositivo. La línea de educación, para esto contamos con LMS o Learning Management System multieditoriales, tanto escolares como corporativos. Creamos contenidos para la enseñanza, en donde hemos reunido todo nuestro contenido y lo hemos puesto al mercado para su acceso y consulta, separados en enciclopedias online y bases de datos de conocimiento o bibliotecas virtuales. La línea de librerías, y ya empezamos a entrar un poco más en materia, con algunos de nuestros fondos en distribución. Destacamos algunos de ellos, como por ejemplo Koan Libros, que nos acompaña el día de hoy y que Fernanda nos hablará un poco más adelante. Turner, Gribaudo, Gediza, Cedro Editores, Seven Heavens, entre otros de igual importancia, con diferentes categorías y temas. Artes, ciencias, humanidades, religión, cuerpo-mente, educación, sexualidad, poesía, narrativa hispanoamericana, narrativa mundial, poesía, niños, actividades, libros religiosos, en fin. Y la línea de librerías con nuestros propios fondos editoriales, en donde destacamos la línea infantil con Océano Travesía, línea juvenil con Océano Gran Travesía, autoayuda con Océano Ámbar, ensayo con Circe, etcétera, y otros profesionales con otros diferentes sellos bajo la sombrilla de Editorial Océano. Ahora, y siguiendo con nuestra agenda, quiero darle paso a Pablo Martínez, quien nos hablará sobre qué hace un editor en el caso de Océano. Muchas gracias. Voy a cambiar. Perfecto. Gracias, Pablo. Estamos contigo. Gracias. Sí, muchas gracias por la presentación, Jorge. Y bueno, quiero agradecer a todos los que nos están mirando aquí en Colombia Lee y muchas gracias, por supuesto, a la Cámara Colombiana del Libro por invitarnos. Nos da mucho gusto estar en esta presentación internacional desde 3 países distintos. Creo que siempre tener la oportunidad de tener este tipo de cooperaciones son muy fructíferas. Y como adelantó Jorge, yo quiero hablar no solo o no tanto exclusivamente de la línea de Océano, de lo que estamos haciendo. No se trata de una presentación de novedades o de próximos lanzamientos editoriales, sino que como sabemos que la plataforma de Colombia Lee tenemos un público muy amplio, que no necesariamente son profesionales de la industria, o son públicos lectores y público que se interesa en general por lo que hacemos, pues queremos que esta presentación se tratara un poco más en términos generales sobre lo que hacemos en una editorial como la nuestra, cómo partimos de una idea y la llevamos a un libro publicado. Y a partir de ahí sí hablar un poco de cómo lo hacemos en Océano y cómo funcionan y cuáles son nuestras líneas. Entonces, el hecho de que hayamos elegido para mi parte de la presentación el tema ¿qué hace un editor? Es porque finalmente la producción editorial, el trabajo editorial es el núcleo, es el corazón de toda nuestra operación comercial. Ya explicó Jorge que somos distribuidores de otros sellos, pero también producimos nuestros propios libros y este es como el centro de nuestra operación. Entonces, puedo resumir muy brevemente diciendo que lo que hace un editor, y por editor entiendo toda la parte editorial de una editorial, no estoy hablando de un individuo, sino de un equipo de trabajo. Lo que hace un editor se puede dividir de la manera más simple en 2 acciones. Una, elegir los títulos que van a formar parte de nuestro catálogo y que se van a convertir en libros que vamos a publicar y vender.
y dos, tomar las decisiones sobre cómo se van a hacer esos libros y dirigir la actividad editorial para hacerlos hasta que los tenemos en papel y ya los pasamos a nuestra área comercial para que se distribuyan y a nuestras áreas de comunicación y prensa para que hagan todo el trabajo de promoverlos y hacer que el público sepa que están ahí los libros para adquirirlos. Entonces, la primera parte del trabajo, que es la selección del catálogo, es es nuclear para nuestra actividad editorial, porque finalmente una editorial nace, crece y tiene éxito o fracaso según el catálogo, todo basándose en las decisiones que tomó para crear un catálogo. En el caso particular de Océano, ya les mostró muy brevemente nuestros sellos Jorge. Nuestra línea, pues, empezamos en Océano México, y ahora les digo algo particular de Océano México. En Océano México empezamos en el año 95 con libros de interés general, llámese algunas novelas, algunos libros de autoayuda, algunos libros de ensayo, de periodismo. Luego, más adelante, en 2006, comenzó el proyecto Océano Travesía, que es un proyecto editorial de libro infantil muy importante, porque cuando surgió Océano Travesía en nuestro país y en varios países de América Latina, habían crecido varios programas gubernamentales de compra de libros para bibliotecas y para escuelas, y había algunas editoriales que aprovecharon y crearon líneas infantiles para atender solo este mercado, y el espíritu de Océano Travesía fue muy distinto. Queremos hacer libros que se vendan en librerías, que los padres de familia, los tutores y sobre todo los niños puedan elegir y puedan decir, este es el libro que me gusta y este es el que quiero comprar. Y si aparte podemos hacer podemos venderlos a las bibliotecas, podemos venderlos a las autoridades educativas, mucho mejor. Pero lo que ha animado toda la creación del catálogo de Océano Travesía, y en realidad por extensión de todo el catálogo de Océano, a ser libros que, más allá de que puedan tener un interés, una venta especial, podamos presentárselos sin temor a estar haciendo las cosas mal, y de manera muy honesta a nuestros lectores de todas las edades. En 2013 se publicó el primer título de Océano Gran Travesía, de nuestra serie juvenil. En 2012 el primer título de Hotel de las Letras, nuestra serie literaria. Y nuestro sello más reciente, en 2016 comenzamos con Historias Gráficas, que es un sello de novela gráfica para niños y jóvenes. Entonces, cuando en Océano hacemos esta labor de selección de títulos, la hacemos pensando en todos nuestros sellos. Entonces, ¿qué tomamos en cuenta? Tomamos en cuenta que la propuesta funcione dentro de la historia de Océano y dentro del papel que queremos que tenga Océano en el futuro, que funcione dentro de cada uno de estos sellos y de acuerdo con nuestros planes. Y, por supuesto, que nos entusiasme, que sean proyectos que sepamos que tienen muy buena calidad y que pueden ser provechosos o divertidos o estimulantes para todos nuestros lectores. La manera en que elegimos los libros o las fuentes de las que elegimos los libros son muy variadas. Puede ser que recibamos la propuesta directamente de un autor o de un agente literario que represente a autores o editoriales, o en algunos casos una institución universitaria que tiene un proyecto en el que quiere que participemos como coeditores. Entonces es un proyecto conjunto. Y en algunos casos, si conocemos a un autor y nos interesa, lo buscamos y le proponemos hacer un libro con nosotros. Si nos podemos también acercar a una institución y decir, oye, queremos hacer un libro sobre este tema, y desarrollar la idea juntos. Y los libros, las propuestas que podemos evaluar tienen todas las formas posibles. A veces un autor nos dice, mira, quiero escribir este libro, no lo he escrito, aquí está una propuesta, este es el índice, me tardo 9 meses en escribirlo. O un agente literario nos dice, este autor está terminando este libro, no está completo, pero aquí tenemos un avance. A veces vemos un libro ya casi a punto de estar terminado por parte de una editorial. O en algunos casos, alguien nos propone o nosotros buscamos rescatar un libro un libro clásico que se había publicado antes
y que no existe en nuestro mercado. Entonces, unos ejemplos muy recientes en Océano, nos dimos cuenta que tenía mucho que no se publicaba en México, La modelo asesinada de Oscar Collazos, tenía mucho que no se publicaba en español, Monseñor Quijote de Graham Greene, el poder del pensamiento positivo de Norman Vincent Peale, para hablar de libros muy disímbolos. Y esos también son propuestas que analizamos para ingresar en nuestro catálogo. Y la segunda parte del trabajo de un editor, que es el desarrollo editorial de los libros, cuando ya tenemos el libro contratado, cuando tenemos los derechos y tenemos el libro programado en un programa editorial, lo que nos toca ahora es convertir el material que tenemos de inicio en un libro que pueda llegar a las manos de los lectores a través de las librerías. Entonces, si el libro está hecho en otro idioma, pasa por un proceso de traducción. Si es una propuesta de un autor, muchas veces hay mucho diálogo entre el editor y el autor, entonces la propuesta que él entrega, nosotros la devolvemos con observaciones y tenemos una serie de diálogos, a veces muy divertidos, a veces más tensos, pero siempre pensando en el producto final, que sea un libro atractivo para los lectores. Y pues hay un proceso, por supuesto, de revisión de estilo, que es sobre la escritura, el uso gramatical, la redacción. Hay un proceso de formar el libro en páginas para que no se vea como nuestros documentos que hacemos en procesador de palabras, sino que esté ya listo en páginas con una tipografía adecuada para los lectores. Y, por supuesto, después de terminados todos esos procesos con participación de diseñadores, de tipógrafos, de ilustradores, el libro se envía a imprenta y a partir del libro impreso y encuadernado ya comienza la labor también muy difícil y también muy complicada, que es la labor comercial y de promoción, que implica saber que los lectores se enteren de que estos libros existen y están en el mercado, de lograr que los lectores lleguen a los mejores puntos de venta y de atender la demanda y poder hacer que nuestros clientes y nuestros lectores se entusiasmen con nuestros libros. Antes de terminar, les dije que iba a decir algo específico sobre Océano de México, y es sobre nuestro grupo, para complementar la presentación que ya hizo Jorge sobre Océano. En el Grupo Océano tenemos una peculiaridad editorial, que es que la mayoría de las decisiones editoriales sobre los títulos que publicamos se toman en nuestra oficina de México. Aquí en Océano México contratamos libros para todo el grupo. También nuestra oficina en Barcelona contrata una cierta parte del programa editorial, pero el centro de la actividad editorial del grupo se desarrolla en México. Esto quiere decir que, aunque sí publicamos algunos libros de interés particular para México, por ejemplo, de periodistas o autores locales que hablan de temas sociales sobre México, nuestra vocación es claramente latinoamericana. Entonces, cuando evaluamos un libro para su publicación, pensamos en que es un libro que va a llegar publicado en español a todo el continente americano. Como ya habló Jorge de nuestro alcance, tenemos en todos los mercados importantes estamos en todos los mercados importantes de América Latina, y aparte llegamos por exportación a Brasil, Estados Unidos. Entonces, la responsabilidad de contratar un libro para Océano no solo implica contratarlo para nuestro mercado en México, sino contratarlo con una vocación latinoamericana. Y eso lo hace una responsabilidad mucho mayor, pero también una experiencia mucho más rica. Pensar que las propuestas que estamos haciendo en el catálogo son propuestas para nuestros lectores en todos los países de América Latina. Entonces, esto es muy brevemente como una explicación del trabajo editorial y de cómo lo hacemos en particular en Océano, y con qué vocación, y pensando en qué mercados y en qué líneas editoriales lo hacemos en Océano. Y como ya había anunciado también Jorge, una de las líneas en las que nos queremos concentrar ahora, porque creo que de todas nuestras líneas, la que mayor penetración ha tenido en todos los mercados de América Latina, o digamos de todos nuestros sellos, es el sello en el que sabemos que siempre todos sus títulos se envían a todos nuestros mercados, incluyendo, por supuesto, el colombiano,
que es Océano Travesía, nuestro sello infantil, que como ya les adelanté, se fundó, comenzó a publicar al menos, y comenzó el proyecto en 2006, entonces es un proyecto ya con 14 años, y que se ha vuelto en esos 14 años un proyecto importantísimo. Una indicación que nos gusta compartir es que todas las editoriales tienen libros que tienen un ciclo de vida normal, a veces duran varios años porque tienen vigencia, a veces tienen menos suerte, el público no los busca y salen del catálogo muy pronto. Los libros de Océano Travesía casi nunca salen del catálogo. Entonces, es un catálogo que crece y crece sin que abandonemos y perdamos títulos, porque son libros que, aunque no tienen una venta como de la novela bestseller del año, una venta brutal, tienen una venta constante porque son libros que los lectores de todas las edades buscan. Entonces es un sello que nos tiene muy contentos. Entonces ahora voy a dar la palabra a Andrés Sierra, nuestro editor junior de Océano Travesía, que nos va a hablar específicamente cómo se hace este trabajo editorial en los libros para niños, y tiene algunos ejemplos muy, muy interesantes para ustedes. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos. Buenos días. Un saludo desde México a todos allá en Colombia. Me alegra mucho que estén aquí conectados con nosotros, escuchándonos hablar de lo que nos gusta hacer a todos los que estamos aquí, que es libros. A todos nosotros nos hemos incursionado en este mercado porque nos gusta manejar las ideas que están en el papel, y justamente ahí es por donde quiero empezar, ¿no? De que un libro no es nada más un conjunto de páginas con tinta encima que forman imágenes y texto, sino los libros son ideas. Entonces, ¿cómo se hace un libro? Un libro viene siempre de una idea. Esta idea puede venir de los autores mismos, de los ilustradores. Se acercan, como ya nos dijo Pablo, y nos dicen, tenemos esta idea. Y esa idea a veces nos gusta, esa idea a veces no nos gusta, y las que nos gustan las aceptamos. A veces viene de los mismos editores. Tenemos epifanías a la mitad del trabajo, a la mitad de estar haciendo otro libro, a la mitad del camino hacia la oficina, en un momento de esparcimiento. Tienes un chispazo que te dice, esto podría ser un buen libro. Este tema podría ser un buen libro, una observación general de un día en el parque. Y dices, claro, esto que estoy viendo, no conozco un solo libro que haya tratado este tema de los pájaros, por poner un ejemplo. Y entonces empiezas, ya una vez que tienes, digamos, una idea germinal, hay que refinarla, ya sea desde el autor o los propios. Hay que buscar cuál es la mejor forma de esa idea, ¿no? Hay que buscar una buena manera para exponerla, una buena manera para condensarla. Hay o no, ¿cuántos ángulos se pueden abordar sobre este tema? Hay otros temas que lo atraviesan. ¿Cuál sería una forma interesante de hacerlo? Entonces, todo esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de hacer el libro, porque si la idea no está muy bien madura, es muy probable que el libro vaya a tener problemas, ¿no? Que pueda cojear. Entonces, a veces nos tardamos unos meses, ¿no? Hay epifanías que te llegan y son efervescentes. En el momento que te llegan, sabes que solo hay que moverle un par de cosas antes de pasarla ya a la ejecución. Y hay veces que tardamos 2, 3 años en madurar una idea, ¿no? Es decir, claro, este podría ser un buen libro, pero ¿cuál sería la mejor manera, no? Quizá esto sucede con temas que ya están más trabajados en el mercado. Y dices, bueno, me gustaría trabajar este tema, pero quiero hacerlo de una manera novedosa. Y entonces se pule esa idea, se tallerea en la cabeza. A mí me gusta pensar que hay una trastienda en la cabeza de todos nosotros los editores, donde aventamos todas estas ideas para madurar,
Y ya una vez que está esa idea, que ya tenemos esta idea condensada en una sola frase, es la mejor manera para saber que esa idea ya está bien puesta, puedes describir el proyecto en una sola frase, una frase sencilla que te puede decir cómo va a ser el enfoque del libro, cómo va a estar ejecutado y cuál es el tema y qué lo atraviesa. Entonces, como ejemplo tenemos Dinosaurios Bebés, que fue una novedad del año pasado, que surgió de la idea, que era, no hay un libro de dinosaurios bebés donde muestren a los dinosaurios bebés como realmente eran. Entonces la idea del libro fue un libro de dinosaurios bebé que sea preciso científicamente. Y a partir de esto ya se va a la ejecución. ¿Tenemos autor? Si no tenemos autor, buscamos quién podría ejecutar esa idea. Si a veces llega ya la idea del autor, nos gusta, y entonces se hace este pimponeo que menciona Pablo. ¿Sabes qué? Creemos que esto podría mejorar. Creemos que esto podría no funciona en el libro, y se hace un pulido de la idea ya trabajada, pero ya sobre una ejecución. Si ya se tiene el texto, si ya encontramos el autor, que ya encontramos el enfoque, el autor ya entendió cómo queremos que se haga el libro, también buscamos un ilustrador que dé la esencia, ¿no? Por eso es muy importante tener la idea ya muy madurada antes de la ejecución, porque eso va a plantear esto a lo que a mí me gusta llamarlo un dúo dinámico. A veces se piensa que en los libros ilustrados, la ilustración es meramente decorativa, que va a decir una cosa. Y en realidad, para que un libro ilustrado sea uno de esos libros a los que vamos a regresar varias veces, tiene que ser un dúo dinámico. La ilustración tiene que dar su propio discurso y el texto debe dar también su propio discurso. Entonces, ya una vez que vamos a ejecutar, pasamos a hacer la ilustración y empezamos a bocetar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ya estos son los bocetos de dinosaurios bebés, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros dimos muchas vueltas, y estos son ya unas cosas muy finales, y fue un caso muy particular porque justo necesitábamos que este libro fuera muy preciso, que tuviera el plumaje, y en el pimponeo con el ilustrador Gabriel Hugueto es un especialista en reconstrucción, es un especialista en serpientes. Entonces muchas veces nosotros teníamos una idea de vamos a hacer que saquen la lengua, por ejemplo, y nos decían no, los dinosaurios no sacaron la lengua. Y entonces fuimos trabajando estos bocetos y se van desde una concepción muy del concepto básico, valga la redundancia, hasta detalles ya muy finos. Por ejemplo, estos son los dos bocetos que nos mandó antes de que fuera el final. Y si se fijan, en no hay un fondo, y acá muy sutilmente le puso fondo. Entonces hubo una discusión. ¿Lo hacemos con fondo o sin fondo? Igual, con el Tiranosaurio Rex hubo algunos ajustes sobre si la cola. Se tuvo una discusión de si vamos a tener o no al Tiranosaurio Rex, ¿qué va a hacer, no? Normalmente al Tiranosaurio Rex lo vemos comiendo algo, persiguiendo a alguien, rugiendo, ¿no? Entonces, discutimos con el ilustrador, ¿qué hacemos con el Tiranosaurio Rex? Y se le ocurrió, a Maya, la antigua editora, y a Gabriel se les ocurrió que sería una muy buena opción tenerlo dormido. Entonces se bocetó y se hizo un Tiranosaurio Rex dormido. Y así con el Quetzalcoatlus, con el Mayasaurus, con el Archaeopteryx. La idea de este libro era mostrar a los dinosaurios cuando estaban recién nacidos y de cierta forma mostrar que no nada más eran salvajes, que nada más comían y que nada más caminaban, sino que al ser también animales, también podían hacer otras actividades de animales,
puede decir. Entonces, ya una vez que ya se tiene el texto final, una vez que ya se tiene los bocetos muy trabajados, muy bien pulidos, que ya decimos, ok, esto ya está muy cerca del final, conjuntamos todo y lo diseñamos, porque un libro también se diseña. ¿Cómo se van a acomodar la ilustración? ¿Cómo se va a acomodar el texto? ¿Cómo van a conversar? ¿Cómo va a conversar este dúo dinámico? ¿Cómo le va a hacer para expresar esta idea que tenemos, que ya materializamos en un texto, que ya materializamos en unas ilustraciones? ¿Cuál es la mejor forma? A veces este proceso de diseño entra desde que estamos trabajando el texto y desde que estamos trabajando la ilustración, y entonces ya no es un dúo, sino es un trío dinámico. Diseño, ilustración y texto trabajan en conjuntos. Desgraciadamente no pude conseguir ahorita imágenes de Luz Propia, pero es el caso de Luz Propia, que se concibió el diseño de abanico para que fuera una transición de animales de superficie, animales de caverna y animales que estuvieran bajo el mar. Entonces, este diseño también tuvo parte del discurso. Se tuvo que plantear y poner en la mesa. Era tan importante el texto como la ilustración, como el diseño, y pensar que íbamos a usar una tinta fosforescente es parte de ese diseño, que se iba a usar una tinta fosforescente para dar esta sensación de que obviamente los animales brillan, que son este libro de Luz Propia, por quienes no lo conocen, es un libro que trata de en la oscuridad, y como conocemos animales como las luciérnagas, algunos hongos, ¿no? Entonces se hizo esta investigación, se plantearon qué especies se iban a poner, cómo se iba a ilustrar, cuál iba a ser el estilo de ilustración, qué diseño era el que mejor le funcionaba. No funcionaba un libro convencional, necesitábamos un abanico. Necesitábamos que fuera un abanico desplegable para poder ver la transición, un abanico desplegable que tuviera fosforescencia para que pudiéramos ver la luz de estos seres luminosos. Y entonces, ya una vez que se va conjuntando esto, el diseñador planta todo en un archivo del programa InDesign, donde podemos colocar todo en uno solo y generar nuestros archivos para imprenta, y antes de ir a imprenta se hacen varias lecturas para asegurar la calidad del libro, asegurar que el libro esté bien escrito, no tenga faltas de ortografía, no tenga dedazos, las famosas erratas que le llaman, que son errores que no deberían estar ahí, ¿no? Faltas de acentos, mayúsculas en vez de minúsculas y viceversa. Entonces, ya una vez que pasó por varios pares de ojos, los libros no solo pasan por una persona, pasan mínimo por 2 o 3, a veces pasan por 10 personas, entre los ilustradores, los autores, los editores, los colaboradores, los diseñadores, los de promoción. Muchas veces les pedimos algún consejo para cuando se están haciendo los forros. Hoy les decimos, oye, ¿crees que este texto puede funcionar? ¿Qué gancho podríamos utilizar? No sé cómo. A veces les pedimos consejo de ese sentido, ¿no? Porque no se nos olvida que los libros tienen una vena comercial. Y ya una vez que mandamos a imprenta, lo único que queda es esperar a que lleguen las pruebas de imprenta, ver que todo esté correcto, en pruebas de color, que los colores estén bien, las imágenes estén bien, que el texto no se haya pasado algunas cosas raras. Aprobamos y nos sentamos a esperar nuestras muestras de imprenta. Y entonces ahí termina. El nacimiento del libro es cuando ya llega a librerías y podemos hacer la primera presentación del libro. Es la presentación en sociedad. Entonces, pues este es un breve recorrido de cómo desarrollamos nosotros los libros, cómo hacemos para que los libros lleguen de ser una idea en el parque
a algo que puedan tener nuestros lectores en las manos, disfrutar, revisitar y con suerte les pueda cambiar la vida, como dice como te hemos dicho en esta plática. Muchas gracias, Andrés. Tengo una serie de preguntas, pero vamos a dejarlas para el final, porque vienen unos temas bien interesantes, ¿no? Vamos a darle paso ahora, por favor, a Fernanda Ares, que ya presentamos en un principio. Adelante, Fernanda, por favor. Y al final de la charla de Fernanda, responderemos algunas de las preguntas que nos han estado llegando. Gracias, Andrés. Bueno, en primer lugar, buenos días allí en Colombia. Aquí les saluda una argentina afincada en Barcelona hace unos años, que bueno, lleva varios años en el maravilloso mundo de los libros, disfrutándolo en la mayor parte del tiempo. Bueno, estoy ahora, sí, es verdad, como dijo Jorge, al frente de una pequeña editorial independiente que se llama Koan Libros. Y tiene, bueno, de nacimiento en la idea, en la cabeza, 3 años, y de estar por primera vez en una librería en España, 2 años de vida. Así que es un proyecto muy reciente. Me ha gustado escuchar a Pablo y a Andrés que han explicado, bueno, que con la experiencia de ellos de tantos años en el mundo de la edición, en mi caso soy una iniciada en ese ámbito y me encantó escucharlos porque sí, ahora puedo decir que todos esos pasos son realmente así. Koan es una editorial independiente, como decía, especializada en autoconocimiento y desarrollo personal, que se ocupa de la complejidad de la vida humana desde teorías muy diversas, de la filosofía, la psicología, la salud y la espiritualidad, entre otros. ¿Qué es un koan? ¿Por qué se nos ocurrió ponerle este nombre? Es un koan, es un breve texto paradójico, puede tener una forma de un diálogo, un cuento, un aforismo, y esta especie de sinsentido aparente lo que persigue es alejar nuestras mentes del pensamiento racional, para buscar respuestas desde la conexión con el propio ser, ¿no? En un viaje hacia adentro, conectando con, al final, el único maestro posible, que somos nosotros mismos. ¿Cómo surgió la idea de montar una editorial? Porque realmente creo que ahora solo los locos podemos montar editoriales, pero es una locura muy bonita. La realidad es que en nuestro caso, Koan está formado por 2 personas, que bueno, estoy yo y está una socia, y la realidad es que ambas tenemos mucha experiencia en el mundo del libro, pero siempre trabajando en editoriales, con mucha experiencia en el mercado español, pero también mucho en el mercado latinoamericano. Y la realidad es que hace unos años, cada una por su lado empezó un proceso de autoconocimiento, un camino de desarrollo personal en general, y en ese proceso la idea fue un poco aunar nuestros gustos, ¿no? ¿Qué sabemos hacer? ¿Qué nos gusta? Los libros, y la idea era compartir un poco parte de ese proceso que veníamos viviendo en los últimos años, ¿no? De autoconocimiento de diferentes maneras. Y Koan surge con esa iniciativa, ¿no? Inspirar a otras personas que, como nosotras, habían empezado este proceso, o no se animaban a empezar, no sabían cómo, ¿no? Y un poco la idea de Koan es brindar herramientas para iniciarse en ese camino de autoconocimiento, ¿no? Y un poco también la idea era hacerlo de la mano de unas ediciones modernas, ¿no? Donde la ilustración, los colores, la estética en general fuera una edición más actual, ¿no? Más para gente joven, incluso, no necesariamente porque son libros para gente joven, ¿no? Pero una impronta más moderna. Y bueno, la realidad es que un poco tiene que ver con lo que decía Pablo, ¿no? El cómo contratar, cómo armar un catálogo, ¿no? Que es lo más bonito y al mismo tiempo lo más difícil, ¿no? Porque uno, por supuesto, cuando decide montar una editorial, tiene que alinearse con sus valores, ¿no? Etcétera, etcétera. Y el primer paso, evidentemente, es ver la posibilidad de que haya autores que tengan materiales ya hechos. En el caso nuestro también hubo casos en donde
pedimos a un autor un libro, ¿sí? Desde cero, y evidentemente agentes, cuando hay agentes detrás de los autores, o directamente editores extranjeros que nos ofrecen libros para poder ser publicados. Evidentemente siempre hay que tener una línea y más o menos estar dentro de los valores, sobre todo, ¿no? que uno mismo persigue y sigue. Una vez que se cierran los acuerdos con los agentes y demás, el mundo de la edición, que esto es algo que también me encanta mencionar, es maravilloso y seguramente invisible para muchos de los lectores finales, ¿no? Al final, y uno que está dentro, a mí me gusta también darle la visibilidad que realmente se merecen, porque en el caso de Koan, que somos 2 personas al frente de todo, de lo que es la edición del libro, la comercialización, la promoción, detrás de todo eso, y que no están en plantillas, hay un sinfín de colaboradores que sin ellos, sin la colaboración de su trabajo, sería imposible hacer libros. Me refiero a traductores, me refiero a correctores, a diseñadores, a ilustradores. Es un trabajo súper importante, que es lo que finalmente hace que los libros salgan como generalmente salen, ¿no? Es el proceso un poco que explicaba con más detalle Pablo. Y es maravilloso, es realmente genial. Y las dudas que te generan y las incertidumbres, y hasta que finalmente el archivo va a imprenta, y los miedos, aunque lo has comprobado 1000 veces, porque esto también pasa, ¿no? Como decía Andrés, los archivos finales los pueden mirar 3, 4, 10 personas, pero muchas veces incluso los errores se escapan, porque hay errores que, bueno, el ojo humano a veces se lo pasa, hay gente profesional y que lo hace constantemente. Esto puede pasar. Esto también lo digo para los lectores, cuando vean un error así, tampoco se enojen mucho, porque esto suele pasar. No mucho, pero a veces pasa, y porque detrás del mundo de la edición también hay seres humanos, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, una vez que el libro entra a imprenta, que son más o menos 1 semana, 2 semanas de producción, depende del volumen de trabajo que tenga la imprenta. Una vez que el libro sale de allí, en el caso de Koan, por ejemplo, que es una editorial independiente, el material se entrega en los almacenes del distribuidor. Para nosotros la distribución es importantísima, ¿no? Y en el caso de Océano, para nosotros para editoriales como Koan, ¿no? Y como todas las que lleva el Grupo Océano, el distribuidor es un aliado fundamental. Sinceramente, sin ellos es muy difícil. Yo a veces pienso montar una editorial, no es que sea algo fácil, pero diría que operativamente es fácil montar una editorial. Ya después entra evidentemente el tener el sexto sentido para elegir libros que funcionen, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que una editorial montada sin una buena distribución, diría que es algo que lamentablemente no va a llegar a un buen puerto. Con lo cual, para editoriales como Koan y demás, es súper, súper importante. Y a partir de que el libro llega al almacén del distribuidor, ahí empieza ese trabajo también tan apasionante, que es el que yo llevo haciendo hace muchísimos años, que es el de conseguir buscar la manera de que, evidentemente, los lectores se enteren de que el libro existe, y de transmitir también la pasión. Mi trabajo, habitualmente siempre lo digo, es transmitir la pasión por los libros, ¿no? Evidentemente todos tenemos gustos variados, diferentes, pero la pasión lo mueve todo. De hecho, Koan es producto de una pasión, ¿no? Al final es un poco lo que nos llevó a montar una editorial, que es un negocio muy complicado a nivel números y demás. No es un negocio que uno hace libros y gana mucho dinero, no pasa eso. Eso también es un mito que hay que desmontar. Evidentemente, si se venden muchísimos libros, sí, pero hay un punto de tarea altruista, ¿no? De hacer libros. Pero bueno, nos encanta hacerlo, y mientras podamos lo vamos a seguir haciendo. ¿Qué más puedo contar del trabajo de una editorial? Bueno, la diferencia entre una editorial y una distribuidora de libros, fundamentalmente, es que una editorial arma un catálogo, selecciona títulos y libros que van a conformar ese catálogo, podríamos decir que cura contenidos, y la distribución, que es la otra parte importante del negocio, es conseguir que los libros se coloquen correctamente y de la mejor manera en las librerías, que lleguen
al público lector a través tanto física como a nivel comunicación, redes sociales en el día de hoy que están no tan en boga para la comunicación, etcétera, etcétera. Y bueno, nada, ¿cuánto tiempo me queda? ¿Un minuto? A ver. Bueno, voy a simplemente para que les quede un poco en el imaginario lo que es Koan. Estos son los primeros libros que hemos publicado, ¿sí? Está La luz de la conciencia, por ejemplo, que es un libro de Lucas Cervetti, que es un autor argentino al que yo recomiendo muchísimo, incluso por su música, él es músico. Y este libro es una iniciación para mí perfecta en el mundo de la espiritualidad, ¿sí? Es la puerta de entrada al mundo de la espiritualidad. Después está El optimista que hay en ti, que es de una autora que se llama Jessica Lockhart, que la verdad es que nos pareció súper interesante este libro porque mucha gente quiere empezar un proceso de cambio, se quiere iniciar en algo, pero muchas veces no está en el mood, digamos, en el ánimo correcto para empezar ese cambio. Y este libro es un libro que nos propone una especie de auto-coaching, ¿no? Nos da herramientas para saber cómo podemos sacar, digamos, de alguna manera potenciar nuestro optimismo, ese optimismo que todos tenemos dentro, que no es el optimismo mal llamado de que todo se ve color de rosa, sino ese optimismo de enfrentarte a todas las situaciones, ser creativo para salir adelante, etcétera, etcétera. Y después este que me encanta, que se llama Teoría optimista del fracaso. Este es un libro que hemos encargado a su autor, Ignacio Giró, y es un libro muy entretenido en donde él, a través de más o menos 20 experiencias personales, nos habla de los éxitos y de los fracasos, y esa trampa que a veces nos hacen, ¿no? Porque de alguna manera nos invita a tropezar con menos miedos y más sonrisas, ¿no? Muchas veces creemos que estamos delante de un fracaso, pero probablemente lo que hoy vemos como un fracaso dentro de un tiempo lo veremos como un éxito, ¿no? Entonces también depende desde qué punto de vista y desde qué perspectiva se esté mirando. Y al final es una posibilidad para aprender los errores, ¿no? Los fracasos, entre comillas. Así que, bueno, esto es un poco mi intervención acerca de Koan y de mi punto de vista sobre el mundo de la edición. Los invito a que conozcan la editorial. Koanlibros.com es la web y koan.libros en Instagram también nos pueden encontrar. Y llevamos a Colombia a través de Océano y la idea es seguir creciendo poquito a poco. Muchas gracias, Fernanda. Agradezco mucho esa presentación y todo el enlace entre la parte editorial y la parte de distribución, que ambas son unas labores titánicas que llevamos muy bien de la mano. Y con el apoyo, obviamente, tuyo, se facilita muchísimo nuestra labor hacia el mercado. Bueno, nos quedan 5 minutos y vamos a aprovecharlos para una serie de preguntas que hemos recibido. La primera que nos llega es sobre cuántas personas participan en la toma de decisión por parte de un distribuidor de distribuir o no un sello editorial. En el caso de Océano, no es un proceso muy complejo de las personas que toman la decisión inicialmente, dependiendo de dónde se presente. Hablemos del caso de Colombia. Colombia puede tomar autónomamente la decisión de distribuir o no un fondo editorial. ¿De qué depende? Depende principalmente de la revisión de su catálogo, las categorías y qué tan pertinente lo vemos que sea para el mercado, la oportunidad que puede hacer para el negocio. Otros nos llegan a través de nuestras oficinas de Barcelona, desde la dirección corporativa, y se discute con el país la oportunidad de ese fondo, bien sea para un país, una región. A veces aparecen unos fondos editoriales que se distribuyen en algunos países, pero no se cuentan con derechos para otros. Otra de las consultas que nos hacen, y esta pregunta va para Pablo, es ¿cuántos manuscritos recibes en un día? Es muy buena pregunta. Yo en promedio sí te puedo decir que recibo entre 1 y 3 manuscritos diarios. Puede que 2 diarios. Si lo veo uno día a día parece poco, si lo multiplico uno por los días del año son un montón.
y estoy solo hablando de los manuscritos, de las propuestas que nos llegan sin que nosotros hayamos antes levantado la mano. O sea, no cuento, por ejemplo, si hemos estado publicando a Robert Greene, sabemos que la gente nos va a mandar como propuesta el nuevo libro de Robert Greene, eso no lo cuento. Pero nosotros tenemos una vía, que es el correo electrónico evaluacion@oceano.com.mx, que es donde nos envían propuestas autores, y todos los días recibo algo ahí. Y aparte, todos los días estoy recibiendo, a lo mejor no manuscritos, pero sí noticias sobre libros que nos envían los agentes. Entonces, evidentemente, si mi trabajo fuera solo leer manuscritos, pues sería algo complicado leer 3 libros diarios, pero mi trabajo no solo es ese. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Pues nos lleva a que tenemos una serie de filtros de selección. Entonces, es decir, los editores vamos desarrollando un ojo para decir muy brevemente, a ver, muy rápido te puedo decir que esto no es para nosotros. Por ejemplo, no tenemos una línea de poesía más que en antologías de poesía clásica, entonces si me mandas un libro de poemas, ya sé que no es para nosotros. A veces ves una novela y no te atrapa muy pronto, sabes que la escritura es como muy primeriza, o me mandas un libro de los que de veras no publico, o me llega un buen libro de dietas y tengo en el programa 4 libros de dietas, ya no voy a publicar un 5º libro. Pero si tenemos la idea de que el libro funciona, pues entonces ya nos apoyamos en distintos lectores, en editores de cada área, y para hacer esta parte muy complicada de la selección de títulos. Pero sí, es un diluvio de títulos el que tenemos a lo largo de todo el año. Muchas gracias, Pablo. Y para Andrés nos preguntan acerca de un libro que se llama Trilobites. ¿Lo conoces? Sí, claro, cómo no. Fue de los primeros que trabajé cuando entré a Océano, y luego Maya estuvo al cargo del departamento, entonces lo conocemos muy de cerca. Es un libro muy querido para nosotros. Supe que ganó un premio recientemente. Cuéntanos. Ha ganado varios premios a lo largo de su publicación. Lo escogieron como el libro de diseño de arte editorial en su momento aquí en México. Hace poco, en el marco de Bolonia, también lo eligieron como uno de los, un gran libro de divulgación. Este libro a nosotros nos gusta mucho porque no solo habla de trilobites, sino habla de una transversalidad de cómo los trilobites usaban mecanismos que nosotros usamos en la vida cotidiana, ¿no? Desde cómo se armaban en segmentos que nosotros usamos. O sea, en algún momento del libro está la comparación de la segmentación de los cuerpos de los trilobites con las cadenas de las bicicletas. Estos segmentos servían de armadura, entonces está la analogía de, obviamente, las armaduras medievales que se hacían por placas. Entonces es un libro muy querido. Si no mal recuerdo, obviamente este libro llegó a Maya con la idea, porque ella es una fan indómita de los trilobites, colecciona fósiles de trilobites y colecciona datos de trilobites. Ella diseñó, al final del libro hay un recortable y con unas instrucciones para armar tu propio trilobite de papel. Ella lo diseñó, tiene varios diseños. De hecho, en la oficina tenemos una plantilla que imprimimos, y cada vez que nos visita algún niño la imprimimos para que lo puedan recortar, colorear y armar. Entonces, Manuel Monroy hizo su trabajo. También le mandamos el texto, le gustó mucho. Hicimos varias vueltas con ese libro para que quedara muy bien la ilustración. Entonces, no es sorpresa que haya ganado. Nos lo han comprado en Estados Unidos. Scholastic compró los derechos para publicarlo en inglés. Entonces, es un gran libro. A mí me encanta. Sí, es un libro fantástico. Es un libro de verdad fantástico, muy recomendable. Bueno, muchas gracias, Andrés. Ya se nos ha terminado el tiempo, son las 12 del mediodía. Nuevamente quiero dar un agradecimiento a la Cámara del Libro y a todo su equipo de trabajo.
Fernanda, fue un gusto verte, muchas gracias por acompañarnos en este momento. Gracias. A Pablo y Andrés, un abrazo en la distancia y bueno, nos seguiremos viendo muy pronto. Mil gracias. Un saludo a todos. Gracias. A todos, un abrazo. Hasta Chao, luego. chao. Gracias, hasta luego.